Buenos días, queridos y queridas estudiantes. Aviso tanto a la gente que está presencial como que está también acá vía online. Y cambié el nivel de exigencia porque tomamos una decisión a nivel de curso, pero con la sección anterior, la del día de ayer. Y yo les pedí que me dijeran si querían una clase fácil, con la materia fácil, o querían inmediatamente la clase difícil, que correspondía a la próxima semana. Y ellos me dijeron que la clase es difícil. Así que esta es la clase difícil. Pero como usted ya está en primero medio, aparece solo con un 40% de exigencia. Ya, aviso para que no se deje engañar, esta vendría siendo la clase difícil. Empecemos al tiro. ¿Quién lo mandó a hacer en el contexto? No callamos como la... Por el apellido. ¿Qué tengo apellido de campo? Necesito confirmar. Nosotros vimos los tipos de contexto, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son? Ya, ¿y existía un dibujito? Sí. En su caso específico, ¿a quién dibujé? Al Diego. ¿Y el Diego dónde fue? No vino. ¿Por qué en 40? La mamá de Nicolás. La chingada. Mentira me está diciendo así. Hablando mucho en esto, pero lamentablemente tenemos solo 35 minutos de clase y quiero hacerlo bien. Ya, ahora sí, tenemos este dibujo y tal como habíamos comentado en ese tiempo, tanto los libros como las personas están rodeadas por un contexto. ¿Qué otra palabra utilizábamos? Que decíamos que el contexto era igual a qué cosa. Contexto igual entorno. Todo lo que rodea entonces a este libro o a esta persona. Y dijimos que podíamos hacer dos tipos de análisis. En este caso, podemos hacer un análisis respecto a el autor o autora, ¿y cómo se llamaba eso? O un análisis sobre el lector o lectora, o las personas que se rodean de esta persona, que vendría siendo el lector o lector, o el destinatario o destinatario. Ya, dijeron entonces acá, producción. Complementen los apuntes del otro día. Si quiere hacer el dibujo de nuevo, hágalo de nuevo si es necesario. Pero ¿qué fue lo más importante que también dijimos? Que tanto en el de producción como recepción nos estamos enfrentando a analizar ¿qué cosa? En ambos. Si yo quiero analizar mi propio contexto de vida, ¿qué cosas debería buscar? Ya, para que eso quede más claro, voy a copiar lo mismo que coloqué a la otra sección. Y esto también necesito que lo escriban lo más rápido posible.
Voy a decir en voz alta los conceptos pronto. Voy a terminar de escribir. Y si lo está por el computador, ahora los voy a comenzar a decir. Y por favor, las personas que están en la casa, si tienen cualquier tipo de duda, me avisan, por favor. Ahora comienzo a decir. Quiero que quede claro esto. Entonces decimos que tanto en el de producción como recepción estamos hablando del contexto. ¿Y el contexto a qué corresponde? Al mundo social. Mundo social perteneciente al autor-autora o lector-lectora. Es decir, que si yo quiero analizar eso, tendré entonces que ver todo el alrededor del libro, de su creador o creadora, o todo el alrededor de esa persona. ¿Dónde está viviendo? ¿En qué sociedad? Si yo quiero analizar la sociedad en la cual está inmerso un libro o una persona, tengo que buscar ciertos acontecimientos. Eso es lo que coloqué acá, para que no lo olvide. Así que cada vez que yo le pido el contexto de producción, usted tiene que buscar alguna de estas cosas en la sociedad del autor. Cosas como acontecimientos políticos, económicos, sociales, culturales y finalmente religiosos. Y vayan pensando en su propia vida. Por ejemplo, acontecimiento político, ¿cómo nos encontramos a nivel de nación, políticamente hablando? ¿Cómo están las cosas? ¿Ya? ¿Estallido social le suena? Ya, a nivel político hay una extrema desconfianza a nivel nacional. Ese estallido se provocó y no se ha logrado solucionar, entre comillas. No se ha entablado una nueva confianza luego de eso. También a nivel económico, ¿qué podemos decir? Económicamente, ¿cómo estamos? ¿Cómo? Ya, estamos yendo en caída constantemente, especialmente por el tema de la pandemia. Ya, a nivel social, ¿cómo estamos a nivel social? Si decimos que hay un descontento a nivel nacional o socialmente hablando, estamos mal. A nivel cultural, ¿cómo nos encontramos? A nivel cultural, ¿existe desarrollo acá, culturalmente hablando? Sí. Hay mucho arte, mucha producción de tecnología. Estamos a nivel académicamente hablando súper bien. ¿Pero usted puede acceder a la cultura actualmente? Es muy difícil. No es que usted pueda ir a meterse al cine en este momento. O no debería. Hay comunas que lo hacen. Usted nunca lo haga. O ir al teatro, por ejemplo. Ya, por temas de resguardo son cosas que debe evitar. Para finalmente a nivel religioso, a nivel de, por lo menos de esta sociedad actual chilena, se define como laica. Que hay un respeto por las religiones, pero realmente este Estado no profesa ninguna en especial. Ahora necesito que piensen usted y levante la mano, por favor. ¿Usted pertenece a alguna religión? ¿3 personas hablando directamente? Ya, bajen la mano. Y eso va a cambiar también las cosas. ¿Y por qué? Acá estamos hablando a nivel de sociedad. Y acá entra inmediatamente el concepto que está ahí arriba. Y que necesito que usted anote. El concepto de imaginario social. Socialmente hablando, todos estos acontecimientos se van a mezclar.
Todos los acontecimientos se van a mezclar y van a provocar que cada sociedad sea distinta. ¿Hay una sociedad chilena? Sí, pero esa sociedad chilena ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en los años 80 era muy normal que hubieran bromas y chistes respecto a la violencia contra la mujer. Era muy normal contar chistes sobre cómo golpear a la esposa, por ejemplo. Porque las esposas en ese tiempo, antiguamente, pensaban que el hombre estaba en el derecho que le hicieran cualquier cosa con ellas, porque a fin de cuentas era el esposo. Ya, eso estaba sumamente normalizado. Por muchísimos años fue así. Pero eso obviamente evolucionó con el tiempo y ahora sería muy difícil que alguien hiciera ese tipo de bromas, sin que el resto de la sociedad lo rechazara. ¿A qué nos referimos con el imaginario social entonces? El imaginario social es un conjunto abstracto, inconsciente, creado por las personas, por un conjunto grande de personas, y que comparten entonces una forma común de entender el mundo, de valores, de ideologías, que construyen este imaginario social. Por ejemplo, dentro del imaginario social yo puedo decir si una sociedad es, por ejemplo, machista. Por ejemplo, que si yo analizo todo ese acontecimiento a nivel político, económico, social, cultural, religioso, puedo llegar a esa conclusión. El imaginario social, entonces, yo puedo pensar que puede ser bueno, puede ser malo, va a depender de cada quien, si analizo la sociedad en específico, pero lo más importante es que esto no se puede eliminar, sino que solamente puede evolucionar. Eso es lo bueno finalmente, porque el imaginario social se construye por la forma de pensar y por las actitudes de las mismas personas. La masa actúa de cierta forma, por lo tanto comparten este pensamiento. Pero en la medida que la gente comienza a cambiar, el imaginario comienza a cambiar también. Por ejemplo, si ustedes se fijó en el estallido social, había muchos reclamos a nivel social, de injusticias y cosas por el estilo. Pero esas injusticias son de hace 30 años por lo menos. Siempre estuvieron ahí. ¿Por qué piensa usted que se provocó entonces el estallido? Si es la realidad que siempre vivimos. De acuerdo a lo que dije ahora, ¿qué se habrá provocado en esta sociedad? Porque el imaginario social evolucionó. Ya, súper bien y muchas gracias por decirlo. Porque el imaginario social evolucionó. Por eso. ¿No notaron que, de hecho, hubo una manifestación de millones de personas en Santiago? Que ha sido una de las movilizaciones más importantes a nivel mundial. Ya, a eso me refiero. En sociedades anteriores todas esas cosas se permitieron. Era algo súper normalizado, que si uno finalmente no tenía oportunidad en su vida, tenía que asumirlo nomás. Pero claro, después del estallido se notó que este imaginario social sí cambió. Y luego de esos 30 años se produjo ese quiebre definitivo. El imaginario social, analizarlo entonces va a ser súper importante en el contexto de producción. Siempre va a ser importante. De hecho, muchas veces usted analiza esto en la siguiente etapa. ¿Cuál es la etapa de la lectura? ¿Piensa usted que se puede analizar? Si yo quiero conocer la sociedad en la que vivió el autor. Después de la lectura. Antes de la lectura. Por eso decimos que las etapas de la lectura son tan importantes, porque si yo realizo el antes de la lectura, voy a descubrir cómo era la sociedad de ese autor y por qué él escribió de esa forma en ese momento. Voy a descubrir entonces su imaginario social, el imaginario social de esa época. Por ejemplo, hay libros que actualmente estarían funados, por ejemplo, abiertamente, porque claro, la sociedad donde se escribieron pensaban de una forma distinta, en comparación a nosotros. Cuando yo analizo mi propio contexto, ¿por qué yo entiendo las cosas de X forma? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Por qué algo yo lo entiendo de X forma? ¿Cómo se le llamaba ese contexto?
el contexto de... Entonces yo también puedo aplicar el contexto de recepción. De hecho, acá estamos hablando del de producción. ¿Y por qué el de recepción? Porque yo tengo mi propio imaginario social. De hecho, los imaginarios sociales no son solamente a nivel de nación, a nivel de continente. También existen imaginarios sociales en las instituciones. Por ejemplo, una persona que es del Norcross tiene cierto imaginario social. Por ejemplo, ¿a usted se le ocurriría gritarme en medio de la clase porque algo no le parece? Atrévase. Ya, nadie lo haría porque eso no pertenece a este imaginario social. Acá ustedes tienen metido en su cabeza que la autoridad se respeta sí o sí, a toda costa. Entonces nunca se atrevería a hacer algo así. Y si lo hace, sabe que las consecuencias van a ser demasiado grandes. ¿Eso pasará en otros colegios? ¿Que alguien le grita a un profesor? Oiga, en otros colegios hasta apuñalan profesores. Muchísimos colegios, en Valparaíso, todos los colegios, en algún momento lo van a apuñalar. Esa es la idea de ese profesor. En esa región, por ejemplo. Ya. Nuevamente, por ejemplo, para ir al baño, ¿usted saldría de la nada de mi clase y se iría al baño? Ya, dentro de ese momento, aunque quisiera hacerlo, usted sabe que eso es como grave, y ni siquiera sabe de dónde sacó eso. Pues bien, el imaginario social es inconsciente, y esa práctica ya está internalizada en su cerebro. ¿Eso pasa en otros colegios? La verdad es que no. De hecho, el tema del pase ni siquiera existe. Si vemos en otro país incluso, la gente va al baño cuando se le da la gana, sin pedir ningún tipo de permiso ni decir nada. Pero son imaginarios sociales distintos. De hecho, ¿qué diría el otro imaginario social? Nuestro imaginario social diría que es una falta de respeto porque a la autoridad se le comunica las cosas antes de hacerlas. Pero en otros países entienden eso en forma distinta. La educación la entienden en forma distinta. Claro. De hecho, en otros países ni siquiera existen las asignaturas como tales, como las tenemos acá. Desde pequeños, cada uno escoge lo que quiere hacer. Ya, y puede ser muy extraño. Ya, pero nuevamente son imaginarios sociales. A lo que voy es que nosotros le vamos a entregar el juicio de valor respecto a nuestra propia postura. Algunos dirán que esto es mejor, otros dirán que lo otro es mejor, pero esa no es la discusión de ahora. Solamente quiero que sepan que cada país tiene su imaginario. De hecho, respecto a la femineidad y masculinidad es lo mismo. Y doy como ejemplo súper notorio, la forma en que nos vestimos acá es muy distinta a cómo se visten en dónde. Ya, en Rusia, en Turquía, tienen formas distintas de entender la vestimenta y la expresión de género. En Corea, estaba esperando a los coreanos, maldición. Ya, también se ve muy distinto. El derecho que tiene una persona de hacer cosas respecto a su propio cuerpo, por ejemplo. También en cada país se entiende en forma distinta. Ya, eso es sumamente importante porque a la medida que yo entienda el imaginario social, voy a entender el comportamiento de una persona. Muchas de las cosas que ustedes realizan, de cómo se visten, de cómo se comportan, de cómo piensan, ni siquiera tiene que ver con ustedes mismos. Son cosas que le impusieron desde pequeños. La gran mayoría, desde que son bebés, que empezaron a decirle eso no, eso está mal, eso caca. Y usted se empezó a alejar de ciertas cosas. Bueno, desde pequeños, inconscientemente todos nos hacemos parte de un imaginario social que compartimos con el resto. Inconscientemente. Y cuando usted cada vez vaya creciendo más, también inconscientemente va a compartir eso cuando entre a instituciones. Por ejemplo, ahora usted está en una institución educativa. Ya, eso va a ser súper importante porque todo lo que nosotros acá pensamos que es lo correcto, lo va a impactar directamente a usted. Y va a notar esas diferencias especialmente cuando entre a la educación superior. Usted va a estar en su primera clase, muy ordenadito, muy responsable, y va a estudiar con mucha gente de distintos contextos.
de distintos imaginarios sociales, de distintas instituciones. Y ahí va a notar las diferencias. Va a haber gente que va a estar comiendo dentro de la sala, gente que va a estar gritando, gente que va a estar escuchando música, y usted ahí como niño Norcross, sentadito, calladito, ordenadito. Ya, son cosas que pasan. Bueno, ¿se ha entendido hasta ahora? Sí. ¿Seguros y seguras? Ya. El otro curso, allá, la otra sección, la sección A, ¿también tomaron una decisión? Que quieren una segunda clase de esto para entenderlo mejor. Así que ustedes también van a tener una segunda clase. Nos vemos de nuevo este viernes, ¿cierto? Sí, parece. ¿Sí? Ya, entonces el día viernes vamos a volver a repasar todas estas cosas. ¿Bien? Ya. ¿Terminamos la clase hasta acá? Chiquillos y chiquillas que están a distancia, muchas gracias por participar en la clase del día de hoy. Próximo viernes vamos a tener una clase de reforzamiento con todo el curso junto. Y ahí me pueden presentar todas las dudas que tengan, así que repasen su materia. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.